Número 1. El piano es un instrumento musical armónico, clasificado como instrumento de cuerda percutida. Está compuesto por una caja de resonancia a la que se le ha agregado un teclado ligado a un sistema percutor, mediante el cual se percuten las cuerdas de acero con tornillos forrados de fieltro, lo que produce el sonido. Las vibraciones se transmiten a través de los puentes a la tabla armónica, que esta misma las amplifica. Está formado también por un arpa cromática de cuerdas múltiples, accionada por un mecanismo de percusión indirecta, a la que se le ha añadido apagadores. Número 2. La palabra piano es una abreviación del nombre completo pianoforte, que es una palabra italiana compuesta de dos palabras: piano, que significa suave, y forte, que significa fuerte. Número 3. Se dice que fue inventado en torno al año 1700 por Bartolomeo Cristofori. Entre sus antecesores se encuentran instrumentos como el monocordio, el dulcimer, el clavicordio y el clavecín. Instrumentos que, la verdad, son muy parecidos en forma al piano, pero nada que ver con su mecánica. Número 4. A lo largo de la historia han existido diferentes tipos de pianos, pero los más comunes son el piano de cola, el piano vertical o de pared y el de consola o espineta. Número 5. La afinación del piano es muy importante por la acústica del instrumento y se realiza modificando la tensión de las cuerdas de manera que éstas vibren en las frecuencias adecuadas. Número 6. El piano se puede utilizar para interpretación solista, para la música de cámara, para el acompañamiento de algún otro instrumento, para ayudar a componer y para ensayar. Número 7. Ludovico Giustini fue un compositor y tecladista italiano del barroco tardío y de comienzos del periodo clásico. Se dice que fue el primer compositor en realizar una obra para el piano, la cual fue Sonate da cembalo di pianoforte detto volgarmente di martellette. Pongan en los comentarios si pude pronunciar bien esto. Número 8. Compositores que también fueron pianistas logran destacar: Federico Chopin, Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, entre otros. Igual, menciónanos en los comentarios
si me faltó poner algún otro compositor de tu agrado. Número 9. Fue el instrumento representativo del romanticismo musical y ha tenido un papel relevante en la sociedad, especialmente entre las clases más acomodadas de los siglos XVIII y XIX. Número 10. Al pulsar una tecla, la palanca que está situada en el extremo opuesto se eleva y el masillo asociado a ella se pone en movimiento en dirección a la cuerda que es liberada por el apagador justo antes de la percusión. Tras el golpe del masillo a la cuerda se produce el sonido y acto seguido el martillo cae hasta ser recogido por la grapa, también conocida como atrape, a una distancia aproximada de un par de centímetros. Al levantar la tecla, esta libera el conjunto de palancas del escape y el masillo vuelve a estar disponible para volver a tocar la cuerda. Si retiramos la presión por completo, todo el sistema vuelve a su estado inicial de reposo, en el que el apagador tiene la misión primordial de interrumpir el sonido vibratorio. Número 11. La caja de resonancia, también denominada muelle, es el recinto cerrado del piano que tiene la finalidad de amplificar o modular el sonido. Es una parte muy importante del piano, ya que además de amplificar y modular el sonido, es un factor decisivo en el timbre del instrumento, siendo importante la calidad de la madera con la que está fabricada, el número de piezas con la que está construida y su estructura. Número 12. La caja está formada por una tapa superior, una tapa inferior denominada tabla armónica y una faja, que es una sección de madera que une ambas tapas con formas curvadas mediante un proceso de prensado en calor. En el interior se encuentra el bastidor, que es una estructura de refuerzo de las tapas y sirve para controlar su vibración. Número 13. La tapa superior de la caja tiene una doble función: cerrar el mueble y proyectar el sonido hacia el público. Esta tapa se puede colocar en diversas posiciones según la potencia requerida. En el caso de realizar una actuación como solista, la tapa debe estar ubicada en su posición más alta. En cambio, si se está interpretando una obra acompañando a otros instrumentos, la tapa debe permanecer en su ubicación más baja. Número 14. El bastidor es un armazón de barras delgadas que suelen ser de hierro. En el cordal, situado en su extremo posterior, se adjuntan las cuerdas y en el clavijero, situado en el frontal, están las clavijas de afinación. Alrededor de estas se enrolla el otro extremo de la cuerda y es necesario afinar correctamente cada cuerda. Esto se consigue enroscando el extremo final de cada cuerda
en un eje insertado en el clavijero, obteniendo un tono más agudo o grave según el sentido del giro. Número 15. Las cuerdas son el elemento vibratorio que origina el sonido en el piano. Son segmentos formados por un material flexible que permanece en tensión de modo que pueda vibrar libremente, sin entorpecimiento que provoque una distorsión en la onda acústica. La tensión de las 224 cuerdas puede llegar a alcanzar del orden de las 15 a 20 toneladas de fuerza y depende proporcionalmente de las dimensiones del instrumento. Número 16. Los bordones son las cuerdas de mayor longitud y pertenecen al registro grave extremo del instrumento. Hay una única cuerda por tecla y están fabricadas en acero, con un contenido del 1% de carbono y entorchadas con hilos de cobre. Este entorchado tiene la misión de añadir cierto peso y homogeneidad en la vibración, de modo que la cuerda alcance la altura sonora deseada, mientras la mantiene lo suficientemente delgada y flexible para tocar. Número 17. En el registro grave se colocan 2 cuerdas por tecla afinadas al unísono. Número 18. En el registro agudo son 3 cuerdas. Para el registro están fabricadas exclusivamente con acero. La longitud y su grosor disminuye proporcionalmente. Número 19. La fabricación de una cuerda para piano se realiza mediante un proceso de trefilado que consiste en la reducción de la sección de una cuerda de diámetro grueso y hacerla pasar a través de un orificio cónico calibrado, practicado en un disco de material más duro que la cuerda. Tras este proceso se obtiene una cuerda con un diámetro exactamente calibrado. Número 20. Prácticamente todos los pianos modernos tienen 88 teclas, 36 negras y 52 blancas. Número 21. El número de teclas en los teclados se ha incrementado con el tiempo. En el siglo XVIII, los clavecines tenían poco más de 61 teclas, o sea, 5 octavas, mientras que la mayoría de los pianos fabricados después de los 1870 empezaban a tener 88 teclas. Número 22. El peso de las teclas es muy importante para el piano, ya sea de cola o vertical, debido a que el peso de las teclas está directamente relacionado con el mecanismo de percusión
del masillo que golpean la cuerda dentro de la caja de resonancia. En un piano eléctrico, la sensación de peso que tiene lugar en los pianos acústicos es reproducida mediante un mecanismo debajo de cada tecla. Número 23. En un piano de cola moderno, los tres pedales se denominan respectivamente unicordio, tonal y de resonancia. El pedal unicornio se encuentra a la izquierda y este desplaza los martillos hacia un lado, de modo que, según el ajuste que se le dé, los masillos golpean sobre solo dos de las tres cuerdas de cada tecla, y en la zona de fieltro donde habitualmente no lo hacen, haciendo que el sonido se vuelva con menos intensidad. El pedal tonal central sirve para crear el efecto llamado nota pedal, que consiste en mantener durante un tiempo más alargado la misma nota. El pedal de resonancia, al ser pisado, libera los apagadores de las cuerdas, lo que permite que la nota siga sonando aunque se haya dejado de pulsar la tecla, añadiendo además una gran cantidad de armónicos de otras cuerdas que vibran por simpatía, aumentando de esta forma el volumen sonoro y, en su caso, mezclando notas y acordes. Número 24. El monocordio fue un antecesor del piano. Estaba construido con una única cuerda mucho más larga que las cuerdas que se empleaban en la cítara, que vibra sobre una pequeña caja de resonancia de madera. Este instrumento fue utilizado por varios matemáticos a lo largo de la historia para realizar estudios, como los de Pitágoras, que realizó estudios sobre las relaciones entre los intervalos musicales, y Euclides, que basó la geometría euclidiana en las divisiones musicales para este instrumento. Número 25. El nuevo instrumento construido por Cristofori se mantuvo relativamente desconocido hasta que el escritor italiano Francesco Scipione escribió un entusiasta artículo en el Giornale dei Letterati de Italia sobre el piano en 1711, incluyendo un diagrama de su mecanismo. Número 26. En 1863, Henry Fourneaux inventó la pianola, que es un piano que reproduce de forma automática, usando un dispositivo de neumáticos, las notas escritas en un rollo perforado sin necesidad de un pianista. Número 27. La afinación del piano consiste en realizar la modificación de la tensión de las cuerdas de manera tal que éstas vibren en las frecuencias adecuadas. Así se logra que la música resultante sea agradable al oído según los cánones de la música occidental. Esta tarea es realizada por personas altamente especializadas llamadas técnicos afinadores de pianos. Número
Número 28. El proceso de afinación consiste en que el afinador, valiéndose de un diapasón, afine las 3 cuerdas correspondientes al La 4 a una frecuencia de 440 Hz, llamada La 440. Una vez que tiene esta primera tecla afinada, se basa en la serie armónica para afinar el resto. Se suele realizar al menos una vez al año, después de cada concierto o después de un traslado del instrumento. Número 29. Desde la época de Pitágoras, en el siglo XVII, los músicos afinaban sus instrumentos ayudándose con la serie armónica. Esto hacía que solo se pudiera tocar en la tonalidad básica que se había utilizado para afinar el instrumento. Número 30. El cuidado del piano suele llevarse a cabo una vez a la semana. El piano se debe limpiar con un plumero. Algunas partes requieren cuidados especiales. Se debe utilizar un trapo de microfibra para la madera, la parte metálica del latón y los pedales se deben cuidar con pulimiento de metal, los pedales y el teclado con limpiacristales. Número 31. El piano es el instrumento pedagógico por excelencia, porque es un instrumento polifónico, polirrítmico y de simple utilización, relativamente barato y bastante sonoro. Por ello es utilizado en la mayoría de las clases de solfeo de las escuelas de música y los conservatorios como el instrumento principal del pedagogo. Número 32. Las formas musicales para el piano han variado en cada época. En el periodo barroco, cuyo repertorio inicialmente estaba previsto para los clavecines u otros instrumentos en teclado, principalmente se compusieron obras con formas nacidas de bailes y formas contrapuntísticas, como la partita, la suite, la fuga, la toccata, la passacale, la sonata, la gavota o variaciones. En la época clásica, las formas predominantes fueron la sonata, la fantasía, la bagatela, entre otras. Número 33. El piano ha sido interpretado también por personajes animados. De las ejecuciones más destacadas podemos mencionar la de Tom y Jerry, Bugs Bunny y El pájaro loco. También la del Capitán Garfield, ¿por qué no? Número 34. Históricamente, las teclas blancas se fabricaban con marfil y las negras con ébano, aunque hoy se utilicen materiales sintéticos. Con esto llegamos al final del video. Si llegaste hasta aquí y todavía sigues despierto, déjame darte las gracias y todo mi aprecio. Por favor, dale like si te gustó el video, compártelo si llegas a tener tu celular ahí cerca de ti y estate listo para más videos
para quedarte dormido. Descansa y buenas noches.